pues quiero agradecerles a todos aquellos que ingresaron muy puntual a la clase de hoy y a todas las clases que siempre han sido muy puntuales. Y reitero, recordemos que, para finalizar, recordemos que la tercera entrega y última va a ser el 22 de mayo, el mismo día del pase, y que cada actividad de esa entrega se las voy a estar dando cada 8 días, y si la pueden terminar y la subir antes, buenísimo. Si las quieren dejar todas para subirlas todas juntas el día 22 de mayo, pues las pueden subir todas juntas el día 22 de mayo, ¿ok? Eh, Eso es todo, entonces así que vamos a dar comienzo de clase para que por favor tomen apuntes en sus libretas y con sus lapiceros. Muy bien. El día de hoy vamos a ver 3 temas muy importantes y cada uno de ellos pues tiene su contenido, sus características, sus diferencias y su importancia dentro del campo de la comunicación. Eh, Muchas de las personas o de los comunicadores eh, hacemos actividades de la comunicación, propias de la comunicación, sin técnicamente tener claro qué es lo que estamos haciendo o cuál es su razón de ser. Es importante que como profesionales de la comunicación, o más que todo como profesionales, entendamos cuáles son aquellas tácticas que nosotros estamos ejecutando en un departamento de comunicaciones independiente, que sea eh, dentro de una estrategia enmarcada para lograr unos objetivos. Es decir, siempre dentro de las empresas estamos marcándonos unas estrategias o unos objetivos en los cuales queremos conquistar, pero a través de ellos o para lograrlos debemos hacerlo por medio de unas tácticas. Una de esas tácticas es la que ustedes ven en sus pantallas, que es el email marketing. El email marketing es una táctica que se implementa en las organizaciones por las marcas para contactar con los públicos objetivos. ¿A través de qué? Del email. Por esa razón se llama email marketing. Pero vamos más allá y vamos a empezar con la definición de Philip Kotler, que nos hablaba de hecho yo a ustedes se las estuve mencionando el primer día de clase, donde Philip Kotler nos habla sobre la definición de lo que es el marketing. No sé si ustedes recuerdan que esa fue la primera definición y la deben tener en sus apuntes, donde en no más de 10, 11 palabras, él menciona a solamente un sujeto y es el cliente. Se las voy a recordar esa definición, que es: el marketing es la administración de relaciones redituables con el cliente. Y voy a volver a definir esa definición, donde él dice que el marketing es la administración. Y cuando hablamos de la administración, siempre, nuevamente les repito, así como la clase anterior, cuando hablamos de la administración, hablamos de 4 aspectos importantes. Y el primero es
la planeación. El segundo es la ejecución. El tercero es el control. Y el cuarto es la medición. Así que la administración planea todas aquellas actividades que se piensan ejecutar para lograr dichos objetivos. Segundo, ejecuta, las implementa. ¿Según qué? Según la planeación que se hizo debidamente con anterioridad. Se ejecuta tal cual, según su cronograma de actividades que está realizado desde la planeación. Tercero, se controla que cada actividad se esté realizando debidamente, adecuadamente y con el orden para cumplir los objetivos. Y cuarto, por último, es la medición. La medición de todas aquellas actividades que se ejecutaron en función de los objetivos que se quieren lograr. Allí en la medición hablamos de indicadores. En ese sentido, tengan presente que cuando Philip Kotler nos dice que, que el marketing es la administración de las relaciones redituables con el cliente, pues él nos habla que el marketing es la planeación, la ejecución, el control y la medición de todas aquellas relaciones redituables. ¿Qué quiere decir redituables? Redituables es que sean eh, rentables para la compañía, que sean rentables, relaciones rentables con el cliente. Entonces recordemos que entonces Philip nos dice que el marketing es la planeación, ejecución, control y medición de las relaciones que son rentables para la empresa con el cliente. En ese sentido, si tenemos cuenta que Philip Kotler nos habla que eso es el marketing, pues entonces ahora con el email marketing hablamos que nos dice que el, todas aquellas actividades administrativas, es decir, planeación, ejecución, control y medición de las relaciones redituables con el cliente a través del email. ¿Ok? Eso es el email marketing. Son todas aquellas actividades que se administran para sacar provecho para la compañía, o sea, que sean rentables. ¿Con quién? Con el cliente, pero en este caso a través del mail, email. Por esa razón, hablamos hoy del email marketing. Y esta es una táctica por las marcas para contactar con su público objetivo a través del email. ¿Sí? Esta técnica del marketing pues incluye dos aspectos muy importantes. Ojo, esta técnica del email marketing se basa a través de solo dos aspectos fundamentales y sobre todo una buena estrategia que avale las acciones que se realizan. En ese sentido, las dos actividades que se realizan principalmente en el email marketing son el primero, ya se los voy a mostrar,
Muy bien. El primero es el newsletter. El newsletter son esas publicaciones periódicas que se realizan a través del email, pero que sobre todo que cumplen con una condición, que son de carácter informativo, son noticiosos, ¿ok? Así que su primera característica del newsletter es que es una publicación digital, la segunda es que es de carácter informativo y la tercera es que se distribuye a través del correo. El newsletter tiene una estructura muy diferente a otros tipos de publicaciones o contenidos. Pues el newsletter, además de informar noticiosamente, lo hace periódicamente, es decir, cada mes o diario o semanal o bimensual o trimestral, ¿ok? Cuando ya lo hacemos semestral, eh, ya es un periodo demasiado prolongado, muy largo, y pasa y tenemos la facilidad de perder público a través de nuestro newsletter, ¿ok? Lo importante de todos estos contenidos, recordemos que es que su relevancia es para obtener o captar público potencial para la compañía. Cuando realizamos eh, una actividad de newsletter, debemos tener cuenta que todo contenido que haya allí dentro del newsletter sean artículos de interés. ¿Para quién? Para el público. ¿Pero qué? ¿Qué información o artículos de interés deben ser? Deben ser sobre la marca y que no deben ser comerciales. Es decir, toda aquella información o publicación informativa noticiosa que ejecute la marca en el ámbito en que se desenvuelva. ¿Ok? En ese sentido, no hablamos allí sobre productos y servicios para vender. Es decir, nada que tenga que ver de carácter comercial. Tengamos presente ese aspecto que es bien importante en el newsletter. En el newsletter no se publican promociones, ofertas, servicios, productos. Lo que se hace es publicar noticias en donde se ve inmiscuida la marca. ¿Ok? Eso es el newsletter. Y por último, la última característica es que aquellas personas que reciben esta publicación es porque con anterioridad se suscribieron a nuestra marca. Este público ha mostrado interés en la marca. Por esa razón se suscribió a través de una landing page, a través de su sitio web, a través de un formato análogo dentro de la empresa, etcétera, donde se le hayan captado su información y sobre todo su correo electrónico para enviarle este tipo de formato de noticias. ¿Ok? Profe, tengo una pregunta. Pregunta. ¿Qué hace que que las personas que estén interesadas, digamos, como en esa empresa o en ese producto, prefieran este tipo de plataformas que tiene tantas restricciones a otras, pues como cuáles serían las ventajas? ¿Cuáles plataformas, Sara? El caso que estás dando con
con esta que estás acá explicando. ¿Cuál es, o sea, el newsletter? Sí, el newsletter. ¿Qué los impulsa? A ver si te entendí la pregunta. Es ¿qué los impulsa a las personas? a- Exacto. bueno, A preferir este, pues habiendo, digamos, como otras formas fáciles de uno enterarse de productos o servicios. Y como tú dices que en este se tiene uno, pues se debe realizar la suscripción. O sea, hay como varios requisitos. Pero ¿qué beneficios entonces tiene para que las personas, o sea, busquen interesarse en este newsletter? Muy bien. Primero que todo, Sara, debemos aclarar varios aspectos. Lo primero de ellos es que por este medio, nuevamente, no se publican productos y servicios. Segundo, eh, a las personas no les motiva. Lo que hace la empresa es, primero que todo, captar su información personal como la dirección del correo electrónico para esa información meterla en una base de datos y después ejecutar esta táctica del email marketing, que es, dentro de esta táctica, el recurso se llama newsletter. ¿Ok? Recuerde que dentro de la táctica del email marketing solamente son dos métodos. El primero de ellos es el newsletter y ya vamos a hablar del segundo. Pero dentro del newsletter, eh, el usuario siempre, nosotros captamos la información o el correo electrónico de ellos por varios métodos. ¿Cuáles? Por ejemplo, si le ofrecemos algo a cambio, un ebook o solamente el simple hecho de ingresar a la página y suscribirse para que pueda acceder a otro tipo de información dentro de la página, o cuando le estamos vendiendo o estamos haciendo actividades de e-commerce, cuando vendemos nuestros productos y servicios vía online, de todas maneras, para que el usuario compre a través del email, perdón, del sitio web, los productos y servicios, tiene que ingresar su correo electrónico. Ahí se capta el correo electrónico. Otra forma es ofrecerles descuentos en algunas temporadas de venta, pero para eso les ofrecemos unos bonos que los pueden descargar de la página. En ese sentido, ellos tienen que ingresar también sus datos y ahí sus datos lo que le pedimos es el correo. Ahí captamos el correo electrónico y lo ingresamos a una base de datos. Otra forma es cuando el usuario está dentro de un canal de distribución de la compañía, es decir, dentro del almacén de la compañía, y va a comprar algo, entonces le pedimos, en el momento que se acerca a la caja para cancelar, le pedimos su correo electrónico. Esto lo están haciendo ahora mucho los canales de venta de prendas de vestir. En el momento que se acerca ya el cliente con la prenda a vender, perdón, a pagar, pues en ese momento le pedimos el correo electrónico y su nombre y la cédula, no más. Ahí ya tenemos un correo electrónico de ese cliente, que ese correo electrónico va para la base de datos. Y más adelante empezamos a enviarle a través del correo, por otras plataformas, por unas herramientas TIC, este tipo de información, que es el newsletter, ¿sí? Espero haberte respondido la pregunta. Ahora, continúo. Es importante que sepamos que solamente por este método del newsletter enviamos solo noticias de la empresa, nada que ver con productos y servicios. Es decir, nada de ofertas, ni descuentos, ni nada de eso. Solamente noticias donde la marca se vea inmiscuida. ¿Ok? Y es una publicación periódica. Recapitulando, finalmente, les digo cuáles son las características del newsletter, que es una publicación digital, que es noticiosa e informativa,
que se distribuye a través del correo y que tiene cierta periodicidad, mensual, bimensual, semestral, etcétera, que contiene artículos de interés sobre la marca en el ámbito que se desenvuelve, no de sus productos y servicios. Y por último, que los que reciben estas comunicaciones son suscriptores, que previamente pues ellos se mostraron interesados en la marca, lo que los motiva también a los públicos, para terminar de responderle también a Sara, o que complementa la explicación a Sara, es la generación de contenidos relevantes para los clientes. En la medida que nosotros a través de una fanpage de nuestras redes sociales estemos generándole contenidos que son relevantes, es decir, no siempre estarle enviando promociones, ofertas, sino contenidos de carácter conceptual, actitudinal, procedimental, que eso ya ustedes saben cuáles son las diferencias, que sean contenidos con tono de comunicación bien claro, y que a ellos les haga tomar decisiones en sus vidas cotidianas, que no sean siempre sobre los productos y servicios. Esto es información relevante para el cliente. Y cuando el cliente detecta que una marca le está enviando o publica a través de sus canales de comunicación contenidos relevantes, pues incentiva al cliente y motiva o a ese público potencial, lo incentiva a que ingrese a su sitio web y pueda suscribirse para seguir recibiendo noticias de ese sitio web o de esa marca, ¿cierto? Entonces tengamos claro eso, porque es una de las grandes diferencias o que lo tenemos que tener claro al momento de hablar de lo que es email marketing y ejecutar este método del newsletter. ¿Ok? El segundo método que tiene la táctica de implementar el email marketing es el mailing. El mailing se suele confundir con lo que es el newsletter, ¿sí? Porque el mailing tiene una característica muy similar. Primero, pues que es enviado a través de los correos electrónicos también. Segundo, su estructura, su formato, su diseño se puede confundir. Pero la gran diferencia es que el mailing es de carácter promocional. Este sí es publicitario, contrario al newsletter. Recordemos que el newsletter es solamente noticioso e informativo. Pero a través del mailing sí hacemos la promoción, oferta de sus productos y servicios de la empresa. Este formato es más usado para esto. De hecho, es solamente usado para esto, ¿sí? Para promocionar, para vender, para hacer publicidad de los productos y servicios. También suele hacerse, y este sí es con una característica en términos de envío de correo, que este no necesita de que la gente se suscriba a la empresa para recibir esta información. Es decir, el mailing es de carácter invasivo. El mailing, al ser promocional y publicitario, le llega el correo a uno sin que uno se haya suscrito antes. Ah, pero ¿cómo captan esos correos o esa información tan personal de uno? Pues hay muchas formas. También en el mismo momento en que estamos pagando un producto o un servicio, le piden a uno el correo electrónico y la cédula. Así que ese correo también lo usan no solamente para newsletter, sino también para enviarle mailing. Y es invasivo. ¿Ok? Eh, También la Cámara de Comercio vende, mmm, claramente, vende diferentes tipos de bases de datos. Bases de datos de personas, de empresas, de personas jurídicas y de empresas
que están suscritas a la Cámara de Comercio y las vende a las mismas empresas. ¿Esto con qué fin? Con que se dinamice la economía y se dinamice el mercado y que las mismas empresas se puedan vender entre empresas. No todas las empresas venden productos y servicios para las personas normales o naturales, sino que también hay empresas que se dedican a comercializar, a facturar productos y a comercializar y a manufacturar productos y servicios para otras empresas. En ese sentido, pues, la Cámara de Comercio ofrece paquetes de bases de datos. Paquetes, es decir, por cantidades. Por dar un ejemplo, la Cámara de Comercio vende un paquete de una base de datos de 10.000 contactos, donde está el correo electrónico, el teléfono directo, cuál es el nombre de la persona jurídica de la empresa, el representante legal, la dirección física, o sea, la dirección carrera con calle, y tal vez algunas sucursales, ¿cierto? Y algún correo electrónico. Entonces, estas bases de datos, esa información está dentro de las bases de datos de 10.000 empresas, pero también vende un paquete de 50.000 empresas, pero también vende un paquete de 100.000 empresas. En ese sentido, pues esos paquetes los puede comprar las empresas. ¿Para qué? ¿Para cuál es su uso? Netamente comercial. Enviarle tanto newsletter como mailing, o también contactarlos para generar ventas. A través del mailing, tengamos ojo con esto porque se suele confundir el término mailing con el email marketing. Recordemos que el email marketing es la táctica y el newsletter y el mailing son estos dos formatos para ejecutar la táctica. ¿Ok? El mailing tiene unas características de diseño muy propias. Primero que todo, exhibe el producto o el servicio a través de su publicación, ¿sí? Exhibe sus productos o servicios a través de su publicación digital. Ahora, otra característica bien interesante o importante es que se suele usar gigantismos de palabras o términos de descuento, de venta, estos o de la palabra promoción o de la palabra oferta, ¿sí? ¿Esto con qué sentido se hace? Pues los que hemos estudiado publicidad sabemos que este tipo de gigantismos generan la sensación en el consumidor, eso no es inventado por un profesor ni nada de eso, sino por estudios científicos de la publicidad, donde se sabe que o se determina que estos gigantismos hacen en la mente o provocan en la mente del consumidor una sensación de compra y de compra inmediata porque tal vez pueda ser que esta oferta o descuento se acabe pronto. Fíjense que dentro de todos los diseños, lo que más prepondera o lo que más sobresalta, además del producto o servicio, son este tipo de gigantismos. Fíjese que aquí, en este mailing que envía Protección, la marca Protección, pues tiene 2, 4, 6, 8, 10 publicidades dentro de una misma. 10. Y está ofertando 10 servicios diferentes. Y dentro de esos 10, es decir, dentro de esta publicidad que es el mailing, recordemos que es de carácter promocional o publicitario, pues está ofertando 10 servicios diferentes o 10 productos diferentes. Pero cada uno son como subpublicaciones, como más pequeñas. Y dentro de ellas, lo que más sobresale, además de la fotografía de producto, es los porcentajes de descuento y las ofertas, descuentos y este tipo de gigantismos.
Eso no está porque sí, porque sea más bonito, sino como ya les dije, es porque genera una sensación de compra inmediata a los consumidores o públicos potenciales. Entonces tengamos cuenta el presente que es importante no solamente exhibir el producto, sino también usar elementos gráficos de diseño de gigantismos que son las ofertas o descuentos. Usar colores que sobresalgan. Primero que todo, los colores deben ser corporativos. Corporativos. Todos los colores dentro de esas piezas gráficas deben ser corporativos para conservar la identidad de la marca. Pero estos colores que se diseñan para estos que se usan para estos diseños gigantes, son preponderantes, o sea, son resaltados, son fuertes para que se vea o para que se denote siempre grandemente dentro de la pieza promocional. ¿Ok? Entonces, hoy vimos estas dos clases de, o estos dos formatos del email marketing, que es el newsletter y el mailing. Entonces, para que no los confundamos y tengamos claro que dentro del email marketing está el newsletter y el mailing. ¿Ok? ¿Cómo se escribe? Pues chicos, fijémonos, aquí les estoy compartiendo la pantalla del emailing, del email marketing, así, email marketing, este ya lo habíamos visto, el newsletter, ¿sí? Y el mailing, ¿ok? Muy bien, esos son dos aspectos bien importantes. Ahora, dentro de la táctica que es el email marketing para conseguir la estrategia. Claro que no sea una estrategia del email marketing, sino una táctica. Pilas con eso, porque solemos confundir dentro del departamento de comunicaciones y llamar las cosas como no son. Y decimos, estamos implementando una estrategia del newsletter o del mailing, o mucho menos del email marketing. No, debemos tener claro que esto es una táctica, porque la estrategia será el objetivo global, el objetivo a alcanzar. Pilas con esos muchachos. Preguntas hasta ahí. Muy bien, entonces o están muy dormidos o está todo muy claro. Listo. Muy bien, chicos. Y espero y estoy seguro que está todo muy claro porque están muy despiertos, muchachos. Mire, pues, yo les adjunté o les voy a presentar las diferentes plataformas para ejecutar mailing o newsletter. Estas plataformas que les traigo son gratuitas, así que ustedes las pueden implementar sin instalar ningún tipo de software en sus sitios de trabajo o sus sitios de práctica. MailChimp es una herramienta TIC gratuita que permite enviar mensajes masivos. Recordemos que la estrategia de mailing es precisamente, el formato de mailing es precisamente a través de una e-card, es decir, un diseño digital, un diseño de una pieza digital, eso es una e-card, pero enviado a través de el mail, a bases de datos masivos, sin necesidad de suscriptores. MailChimp lo hace. Solamente tenemos que ingresar la base de datos de los correos electrónicos desde una plantilla de Excel, tener toda esa cantidad de correos electrónicos, ingresarlas ahí y enviar la e-card, el diseño de la pieza promocional. MailChimp.
MailChimp permite enviar hasta 5.000 correos masivos. Sendinblue también es otra plataforma, otra herramienta TIC que permite enviar email y también mensajes de texto por el smartphone. ¿Sí? Entonces, Profe, qué pena una pregunta. Joan, cuéntanos. ¿Se escucha bien? Sí, cuéntanos. Eh, ¿Cómo sería el manejo para las marcas que no manejan mucho el email, sino el WhatsApp Business? ¿Sería el mismo proceso para enviar, supongamos, promociones? En ese caso sería un email. ¿Cómo sería el manejo ahí con esas plataformas que ya están usadas y es Discúlpame, gratuito? no te entendí bien la pregunta al principio. Me dijiste, ¿cómo sería el manejo de qué? Para enviar este tipo de información, ya sea promociones, descuentos, si supongamos la empresa no maneja mucho el email, sería Ah, si el la mismo, empresa no maneja mucho el email, ¿cómo así? pues supongamos, la pregunta va a ser más específica para las marcas que manejan casi todo por el WhatsApp Business. ¿Cómo sería ahí el manejo con esa plataforma para enviar promociones, descuentos, etcétera? ¿Sí me Eh, hago eh, entender? discúlpame, es que te estoy escuchando entrecortado. Para Espérate, las, yo... para las marcas que manejan qué? ¿Ya me escucha bien? Sí, ahora sí, por favor, mucho mejor. Para las marcas que manejan qué? Supongamos las marcas que manejan el WhatsApp Business, Ah, ¿cómo sería el manejo de esa información para enviar, supongamos, descuentos? eh, sí, para mandar información que supongamos a través del emailing se maneja a través del correo electrónico, pero supongamos no se va a manejar por el correo electrónico, sino por el WhatsApp Business. ¿Será el sí, mismo manejo? ¿Cómo se...? sí, mira, por el WhatsApp Business, pues es por esta red social, pero pues se usa la misma iCard, la misma iCard. Cuando tú tienes, por ejemplo, pues, el contacto del, del celular de los clientes potenciales, pues por lo menos también puedes enviarle esa esa misma pieza por el correo electrónico, por el mensajes de texto al smartphone. Ahora, enviar mensajes de texto al smartphone no implica que le llegue una pieza gráfica porque solamente le llega mensajes de texto y son masivos. Lo que sí llega, ustedes lo pueden ver, no sé si lo han notado, les voy a compartir la pantalla de esta forma para que ustedes puedan ver. Te voy a anular el micrófono, Joan. Ahora, por lo general al correo llega o a los mensajes de texto, en general, del celular, llega algo así. Eh, y una dirección de correo electrónico. Esa dirección, perdón, y una dirección de correo electrónico no, sino una, esto es como, los voy a ampliar aquí un poquito, un link, un hipervínculo. Ese hipervínculo, por lo general, está http dos puntos slash slash live punto alfanumérico punto algo así, ¿cierto? Este baile es una dirección recortada, una URL recortada. Y Bailey es una herramienta TIC bien interesante que ustedes la pueden explorar y se las voy a mostrar porque permite acortar las URL, ¿sí? Eh,
Bitly o Bitly, pues las personas lo llaman como quieran, ¿cierto? Aquí es a donde nosotros ingresamos. Como ustedes pueden ver, yo tengo un historial, acá él me muestra todo el historial de todos los hipervínculos que yo, o los URLs que yo he recortado. Y mire cómo la deja súper cortico, ¿sí? La deja muy cortico. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ingresar a este sitio web, uno que tenga esta URL que está muy larga. Fíjense que esta URL está muy larga, pero yo esto, para enviarlo por correo masivo, es muy complejo, por mensajes de texto. Entonces, copio esa URL, me voy para Bitly o Bitly o Bitly, pego esa URL, aquí me quedo y le doy recortar o shorten. Y ya me queda de esta forma. Así que yo copio ese Bitly y me voy para el mensaje de texto, y aquí en el mensaje de texto que voy a enviar a los usuarios por correos masivos por vía del celular, les doy pego. Ahí este es. Entonces a mí me llega con este llega con un colorcito azulito. Ustedes lo pueden ver en su smartphone cuando les llega de esta forma, ¿sí? En ese sentido, chicos, ustedes solamente le tienen que dar clic ahí y lo redirecciona. Yo les estoy explicando todo cómo funciona técnicamente, ¿sí? Porque siempre llegan así. Cuando lo redirecciona, ahí ya lo lleva a la plataforma o al sitio web y se abre otra pestaña dentro de su smartphone o cuando estamos pues hablando puntualmente desde el celular. Y ahí ya, entonces ingresamos correos, etcétera, y toda la información. Bitly o Bitly es una plataforma muy interesante porque esta plataforma permite que ustedes no solamente acorten o achiquen las URLs de los sitios web. Mire que aquí ya quedó la última que hice, fue por Science Direct, que fue la que acabamos de hacer, y él queda el historial. Es muy importante porque esto también arroja unas métricas de uso. Esta plataforma permite ver cuántos le dieron clic a ese link, cuánto, desde qué parte, desde qué zona geográfica, tal vez a veces hasta por género, ¿sí? Me permite ver esa información. Este es la misma plataforma que se usa en Twitter. Cuando en Twitter, pues estamos haciendo publicaciones y adjuntamos una URL, y la mayoría de las URL que ustedes van a ver en Twitter son recortadas. Claro, como Twitter es una plataforma que publica, que sus publicaciones son por medio de conteo de caracteres, pues el hecho de tener una URL tan larga como esta, pues le va a quitar espacio para los caracteres. Así que esta plataforma es esencial para hacer esas publicaciones. Y a través del WhatsApp Business se hace lo mismo, porque es muy tedioso ver una dirección supremamente larga. Es diferente ver eso que ver una URL como esta, la de Science Direct. ¿Dónde está? Está por acá. O esta. Que verla de esta forma en los correos electrónicos o en el WhatsApp. No sé si con eso te respondí, Joan. Profe, más o menos, sino que muchas empresas no utilizan, bueno, directamente el email, sino que son más cercanas a través del WhatsApp Business. Pues estoy hablando de pequeñas empresas y ya tienen una base de datos o unos contactos específicos. Entonces la pregunta era que si no está mal hecho que uno mande, supongamos, un mensaje de promoción a todos los números, pues a todos los contactos a través de un mensaje de divulgación masiva, pues, que el WhatsApp Business te da esa posibilidad. Sí, No sé si está mal hecho o de pronto eso como se ve en el tema pues de publicidad y comunicación. sí, ya te entendí, Joan. Porque el WhatsApp Business, usted sabe que es una plataforma que utilizan pues todas las empresas, pero más específicamente le da la posibilidad
Sí, Ah, sí, ya me hice entender. sí, Joan. Mira, Joan, primero que todo, es mucho más invasivo el envío de mensajes promocionales al celular. Si bien por mensajes es invasivo y tedioso, imagínate por vía de WhatsApp, o por estas redes sociales, es peor. Entonces, así que no es tan, tan recomendable hacerlo por estas plataformas como WhatsApp Business. Sí, lo hace, es como cuando tú tiras una vara de pescar al mar y esperas a que alguien pesque. Es casi lo mismo cuando usas este tipo de plataformas, porque estás enviando unos correos masivos a una cantidad de personas a ver cuál de ellas compra, cuál de ellas accede a comprar o a suscribirse. Pero lo que sí es seguro, es inseguro que alguno compre, pero lo que sí es seguro es que te lleves una mala impresión de tu cliente, porque primero que todo estamos en la era del cuidado de los datos personales y eso incurriría a que las personas puedan hacer una demanda o hacer emitir pues como una caución en contra de la empresa por hacer el uso indebido de sus datos personales, sobre todo no el correo electrónico, sino el celular, el número de celular. Y eso es delicado, porque uno ha tenido que primero firmar una política de tratamiento de datos personales y las empresas están hoy en día siendo vigiladas muy seriamente y muy profundamente con el término de tratamiento, del tratamiento de datos personales. Las empresas que están haciendo uso de estos mecanismos pues pueden tener varios riesgos, se están arriesgando, no solamente desde el punto de vista legal, con relación al tratamiento de los datos personales, sino también a que se lleven una mala imagen, una mala impresión de la marca. Entonces es un juego muy delicado. Es preferible, perdón, hacerlo por otras plataformas que sean menos invasivas, como por ejemplo el mail, el uso del mail. ¿Ok? Entonces, yo creo que ahí sí te respondí, te entendí bien la pregunta. Sí, es un recurso y lo están haciendo, pues, claro, de poderse hacer se hace, pero en ese sentido no es recomendable hacerlo, Joan. Y para no detenernos mucho en ese aspecto, voy a continuarles mostrándoles, mientras si hay alguna otra pregunta, con otras plataformas que ustedes pueden hacer uso de ellas para hacer el envío de correos masivos, el envío de mensajes de texto. Fíjese que aquí hay otra que se llama Contact, de Colombia CMS, Contacto, así que también la pueden usar, solamente escriben pues escriban el nombre. Si alguno tiene otra pregunta, Natalia, ¿no? Joan, nadie, bueno, continuamos. Profe, qué pena. Sí, cuéntanos. Tú decías que esas plataformas son gratuitas. Todas son gratuitas las que les mostré. Hay otras de pago. De hecho, estas también tienen, Natalia, formas de pago. Si miramos aquí, aquí tenemos hasta 75,000 emails gratis para vender, o sea, para vender más, o sea, para enviar correos masivos hasta 75,000 correos. Pero, por ejemplo, esta plataforma lo hace 75,000 correos por 3 meses o 2 meses, ¿sí? Es decir, los 75,000 no cada mes, sino 75,000 en 2 meses, dividido en 2 o 3 meses. Esto, pues, ¿qué hace? Pues que no sea pues, tan efectivo cuando tú tengas una cantidad exuberante de mails. Por si tienes, por ejemplo, o estás interesada dentro de tu empresa, enviarle a 100,000 a 100,000 contactos, pues esta plataforma no te va a servir. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a poder, entonces, a crear un login, a inscribirte y a pagar por acceder para enviar más correos que 75,000 y no enviar tan pocos, ¿sí?
Entonces, Ah, todas las que les estoy mostrando son gratuitas, pero tienen un límite, ¿sí? Pero también, en su gran mayoría, se les puede pagar. De hecho, MailChimp envía hasta 100.000, pero puedes acceder hasta 15 millones, bases de datos de hasta de 15 millones. Aquí también en estas plataformas suelen vender bases de datos, es decir, correos electrónicos. Pero esas bases de datos y esos correos electrónicos no son seguros porque por lo general son correos electrónicos que pueden ser bots o que pueden ser creados por robots que se programan en la web, pueden ser creados, o sea, nadie te da la certeza y seguridad de que sean reales esas cuentas de correo electrónico, pero que sí tienes una cantidad sustancial. Lo que sí es que tampoco es que sean unas bases de datos de correos que sean idóneas para tus servicios y productos y servicios. No se sabe si son el público objetivo preciso que tú necesitas para que compre su producto o su servicio, ¿cierto? Entonces, en ujú. ese sentido, son gratuitas, pero también se pueden pagar para acceder a más envío. No, porque de hecho nosotros Eh, siempre hemos mandado, pero siempre pagamos por el paquete, pues no tenía como conocimiento de estas gratuitas. sí, Y ahorita me hablabas como de que pues hacerlo al WhatsApp es un poco más invasivo, ¿cierto? Que supongo yo que el WhatsApp es como más privado, no sé. Pero, y decías como que era como abusar de la base de datos, según te entiendo por el WhatsApp. Pero igual por mensaje de texto también no estás como utilizando la base de datos. ¿Sí me hago entender? sí, lo que pasa es que, o sea, te haces entender. Primero que todo, voy a hacer una salvedad, chicos, un paréntesis. Recordemos que cuando alguien desea hacer una preguntita por el chat, me escribe P y yo le abro el espacio para que no estemos hablando a la vez y no se nos vaya a cortar. Recordemos que en este momento somos 13, 14 que estamos ingresando a la vez, entonces para que no nos colapse. Ahora sí, cierro paréntesis. Sí es invasivo, Natalia, pero es mucho menos invasivo un mensaje de texto que una red social como lo que es WhatsApp. Nosotros estamos acostumbrados a abrir un 200, un 300, hasta un 400% abrir una red social que la aplicación de mensajes de texto. En ese sentido, se ofende menos el consumidor cuando lo hace por mensajes de texto. Ahora, también es invasivo por mensajes de texto, sí, eso no es mentira para nadie. Lo que sí es que también dentro de los mensajes de texto podemos bloquear al contacto y también podemos nosotros denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Antes de darle paso a Rebeca, podemos denunciar a aquella empresa que nos está enviando información sin contar con nuestro consentimiento. A nosotros nos llega y nosotros lo podemos hacer. Lo que pasa es que las personas no denuncian por falta de conocimiento. Y el conocimiento está cobijado por la ley 1480 del 2011, donde indica que el tratamiento de datos personales y nosotros, esa ley 1480 del 2011, se las voy a escribir acá por el chat, 1480 del 2011, esta ley es la que nos protege a nosotros ante tanto abuso por parte de los comerciantes, mm, por parte de las empresas. Si a nosotros nos empieza a llegar correos o mensajes de texto que son ya pasados, por ejemplo, esto se ve mucho cuando se hacen campañas políticas, se estaban enviando muchísimos mensajes de texto hasta que se empezaron a ver las primeras denuncias ante políticos que estaban haciendo este tipo de publicidad invasiva a través de mensajes de texto. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Pues frenaron la cosa y no empezaron a ser un poco más cautelosos con esta actividad, porque no se puede hacer, porque es totalmente invasivo enviar esos mensajes de texto y más que todo para campañas políticas. Rebeca nos quiere hacer una pregunta. Fíjense que aquí les estoy compartiendo otra plataforma es eContact, que también es gratuita.
Yo todas las que, los screenshots de estas index, de estos index de las plataformas que les estoy mostrando, las descargué, o sea, les tomé el screenshot para podérselas mostrar que son herramientas gratuitas, pero que también se pueden pagar, pero es una muy buena alternativa para acceder a ellas, para no, pues, y no tener que pedir recursos a la compañía, sino ahí salir de paso. Cuéntanos, Rebeca. Profe, con respecto a lo que están diciendo los compañeros del uso de WhatsApp, yo creo que sería más em, al público al que se dirige, por ejemplo, el newsletter, porque puede ser el público interno de una empresa, ahí sí resultaría efectivo la red social WhatsApp, pues no sé si... Sí, muchas gracias, Rebeca. Claro que sí. De hecho, entonces las empresas, y continúo con eso porque me recuerdas algo, Rebeca, gracias. Las empresas que están haciendo, están generando unos grupos de algunos que sí les puede interesar enviar por estas plataformas de WhatsApp o redes sociales esta información, pero lo están haciendo un poco más selectivo, así como el newsletter, que son como suscriptores. Cuando Rebeca habla sobre al público interno, también lo hacen al público interno. Pero ahí voy a hacer un paréntesis porque ahí vamos a tocar un tema el día de hoy, que es el segundo tema que vamos a ver hoy. ¿Listo? Sí, es claro que ya como las empresas están viendo que se están viendo afectadas por estas nuevas leyes y por la política de tratamiento de datos y que la gente está dejando de ser eh, pasiva y está un poco más activa en términos de denunciar a aquellas empresas que lo están haciendo, pues ¿qué hacen? Entonces están primero pidiendo autorización. Esa letra menudita que le envían a uno el correo o que le dicen que si sus datos, que se autoriza, de hecho llega con checklist. Son cuadritos de chequeo donde cuando tú antes de enviar la información personal a esas bases de datos de las empresas, antes de enviar hay tres preguntas. Una, que si ha leído los términos y condiciones de toda la empresa, ¿cierto? De toda la actividad comercial que se va a hacer. Dos, que si está autorizando a la empresa usar sus bases de datos con fines comerciales. Y tres, que si permite que le envíen mensajes promocionales al usuario. Entonces, por lo general, uno que debe hacer de esos tres checks, solamente chequear el primero, que ese es el campo obligatorio, que es el de la política de términos y condiciones, términos de condiciones y restricciones, que esa no tiene nada que ver con el tratamiento de los datos personales de uno. En ese sentido, ahí lo único que uno está diciendo es que autoriza que uno mismo ya leyó todas las políticas de venta comercial y todo eso, pero no hay nada ahí de tratamiento de datos personales, porque ahí ya vienen las otras dos preguntas y esas son las dos que uno debe no chequear. Las que sí debe chequear es la política de términos de condiciones y restricciones. Muy bien, ahí les estoy mostrando más plataformas y contact y este es el diseño pues básicamente de un mailing, ¿ok? De un mailing. Que esto pues lo puse pues acá al final como para mostrarles a ustedes un poco más al detalle sobre cómo se diseña y cómo se estructura, cuidando eso sí la identidad e imagen corporativa de la empresa, de la marca. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es el segundo tema y que está directamente relacionado con lo que nos estaba diciendo Rebeca, pero pues que se me adelantó un poquito, pero no importa. Vamos a verlo. Y resulta que nosotros cuando estamos dentro de la empresa, no estamos como muy seguros de que, o si estamos seguros de qué es lo que estamos haciendo, pero lo que no sabemos es en dónde encaja dentro de todo este ámbito de marketing, en qué
O sea, ¿de qué estamos hablando o de qué tipo de táctica estamos hablando? Pues hoy vamos a ver el siguiente tema que tiene que ver y está relacionado directamente con el público interno de la compañía. El público interno de la compañía es otro público también que se debe estar cuidando y en el cual se deben estar generando comunicaciones constantes. El público interno de la compañía también es un cliente de la empresa, ¿sí? Recordemos que hay clientes internos y hay clientes externos. Y como cliente interno también requiere de medidas de marketing, es decir, de estrategias, ¿ok? Y dentro del departamento de comunicaciones estamos generando todo el tiempo comunicados para el público interno. En otras palabras, muchas veces hacemos endomarketing y sin darnos cuenta que es endomarketing. Lo que pasa es que, como bien nos decía también, ahora que les decía sobre la definición de marketing, que es la administración de las relaciones redituables con el cliente, que en términos de administración estamos hablando que es la planeación, la ejecución, el control y la medición en términos de actividades de las relaciones redituables con qué cliente, con el cliente interno. Por eso se llama, esta táctica se llama endomarketing. ¿Ok? Endomarketing. Marketing interno, ¿sí? O marketing hacia el cliente interno. Y el endomarketing usa diferentes herramientas o métodos para aplicar al público interno. Y en términos de las comunicaciones, pues hace referencia a diferentes actividades. ¿Cuáles son aquellas temáticas o cuáles son aquellas actividades que se toman dentro de una estrategia de endomarketing? Pues una de ellas es el empowerment, el empoderamiento, ¿sí? Se los voy a escribir por el chat para que lo apunten. El empoderamiento. Y son todas aquellas comunicaciones en función que las personas se empoderen de la toma de decisiones, no que se empoderen del cargo, sino que se empoderen de la toma de decisiones. Es decir, que todos los colaboradores, o es decir, nosotros en el campo de la comunicación, diseñar piezas o e-card que les enviemos al público interno, eh, o no solamente por e-card, sino también en las carteleras, en los televisores de la compañía, o hasta por las redes sociales internas de la compañía o por la intranet, entregarle piezas o comunicaciones donde incentivando a los colaboradores que tomen decisiones que no sean trascendentales. Es decir, que por ejemplo, las personas cuando están dentro de una empresa, a veces nosotros vamos a un banco y le decimos a una cajera: "Ven, ¿me pueden prestar el baño?". Y la cajera le dice: "Espera un momentico, yo le pregunto a mi jefe". Eso, por ejemplo, son decisiones que no tiene que ir ella a preguntarle a un jefe, son decisiones que no son trascendentales y que ella puede tomar esa decisión ahí en ese momento. Otra decisión en términos de las ventas es cuando esas decisiones que se toman en el momento de la venta. ¿Sí? Otras decisiones es, por ejemplo, cuando nosotros vamos al canal de ventas, que es cuando los clientes están dentro del almacén y hacen una pregunta, por ejemplo, ¿y me pueden llevar el artículo a mi domicilio? Espera un momentico, yo le pregunto a mi jefe. No, esas decisiones las puede tomar eh, el mismo cliente, perdón, el mismo colaborador en el mismo momento. Es decir, el empowerment, el empoderamiento, es la toma de decisiones autónomas, que no sean trascendentales, que el, el empleado, no, el colaborador se empodere de su cargo y tome decisiones que sean fundamentales, que no sean fundamentales, ¿cierto?
Otro aspecto que se toma dentro del endomarketing y como segundo es el clima organizacional. Y son todas esas comunicaciones que ejecutamos para que el ambiente laboral sea favorable para el trabajo. Dentro del clima laboral hablamos, por ejemplo, sobre el manejo de la música, el manejo del estrés, el manejo de muchos aspectos para que el clima organizacional o el ambiente laboral sea óptimo para el buen desempeño de todos los colaboradores. Por ejemplo, en términos de aseo y salubridad se publica mucho o se hace comunicaciones en términos, por ejemplo, de no estornudar abiertamente, sino usar pañuelos, en términos, y eso también entra dentro del clima organizacional. El uso del tono de voz, a veces también se hacen publicaciones sobre el uso de la música, preferiblemente por audífonos. O sea, son cosas que mejoran el clima organizacional, así como también mejora también lo que es la cultura organizacional, que ese es otro de los aspectos que se publican o que se hacen o que se toman en cuenta a través del endomarketing. Hacer cultura organizacional habla también sobre usar buenos términos, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de luz y el agua, etcétera, a tratar bien a las otras personas, no solamente a las personas a los clientes externos, sino también a los colaboradores, al personal de aseo. Eso son aspectos y son que se toman en las comunicaciones o que se publican por medio de las comunicaciones internas en el endomarketing y que vienen con las tácticas del endomarketing. Otro aspecto es sobre el relacionamiento interno entre los colaboradores, en profesar respeto, profesar buenos tratos, ¿sí? Estar también comunicando en la confianza al compañero, al colaborador, al otro compañero de trabajo de sala, generar confianza, que eso también son aspectos que se tratan mucho y que, por ejemplo, en los últimos tiempos hemos capacitado nosotros a muchas empresas donde este aspecto se está viendo que es muy importante y relevante para generar un buen clima organizacional también, que es el relacionamiento interno y es generar confianza con los compañeros, generar confianza con los compañeros o en los compañeros. Otro aspecto que se toma dentro del endomarketing, como quinto aspecto, puede ser también la comunicación corporativa interna. De hecho, enviar correos o enviar información donde cómo debe hacer el uso adecuado de la marca en medio de esas comunicaciones. También, por ejemplo, cuáles son los colores institucionales. Eso está bueno también dentro de las comunicaciones, dentro del endomarketing, comunicar que usen bien los colores, cuál es la paleta de colores exacta que usa la empresa o la imagen de la marca, etcétera, etcétera. Otro aspecto como sexto, creo que vamos en sexto, la cibercultura. Son aspectos de endomarketing que también se deben comunicar a los colaboradores y estar siempre profesando o promoviendo más bien que las personas tengan buen uso de sus escritorios virtuales, del manejo de los archivos, de todo lo que corresponde a los correos electrónicos, dar respuesta. Cibercultura también es dar respuesta a un gracias, un ok a los correos que le envían a uno internamente o los mismos clientes. Entonces, bueno, ustedes ya saben sobre términos de cibercultura, yo ya les di esa clase y fuera de eso, ustedes pues realizaron una actividad pues como muy somera sobre aspectos claves sobre la cibercultura. Otro aspecto también es sobre séptimo, estamos hablando sobre las conversaciones inteligentes. Las conversaciones inteligentes es importante promoverlas dentro de la compañía porque esto
mejora también otros aspectos como el clima organizacional, la cultura organizacional, o sea, otros aspectos. Entonces, las conversaciones o promover las conversaciones inteligentes es una apuesta, también es una inversión en términos de endomarketing. ¿Y qué son las conversaciones inteligentes? Que cuando las personas, los colaboradores de la empresa, están por fuera de su trabajo, es decir, están en sus espacios de ocio, como en el espacio del almorzar, que todos están almorzando con su coca, o cuando están por ahí entre pasillos y están generando alguna conversación muy, muy informal, pues estas conversaciones sean favorables para el desempeño de la empresa y de las actividades de los colaboradores. Es decir, que se converse en términos de avances tecnológicos, en términos de la competencia, de qué está haciendo la competencia, en términos de cómo mejorar las actividades o procesos o procedimientos dentro de la empresa, y no estar hablando sobre cosas que le pasó al compañero, generar susurros, generar chismes o hablar, por ejemplo, sobre la novela del día de la noche o hablar, por ejemplo, sobre el desafío, estos reality show, pues que no es necesario y que eso realmente no es una conversación inteligente. En ese sentido, últimamente se ha estado invirtiendo por parte de las compañías y han denotado que los colaboradores en sus tiempos de ocio pueden estar hablando y generando conversaciones que sean más propositivas, conversaciones que sean más para el crecimiento de la empresa o mejoramiento de las labores de los mismos colaboradores y no estar hablando de chismes, de cosas que banales, que no tienen nada que ver o que no son constructivas para la empresa. Entonces, generar comunicaciones en términos de conversaciones inteligentes es una apuesta también para el endomarketing, ¿sí? Otro aspecto también que se toma como séptimo o octavo es el salario emocional, que dentro del endomarketing hablamos estar promoviendo el salario emocional por medio de las comunicaciones es muy importante porque esto hace que los colaboradores no cambien a nuestra empresa o a la empresa fácilmente por otro salario o por otro cargo o para otra empresa. Es importante hablar sobre el salario emocional, dado que las personas puede generar en los colaboradores enamoramiento hacia la empresa. Y cuando un cliente interno está enamorado de su propia empresa, habla bien de la compañía, está vendiendo sus productos y servicios en todo momento, así no sea vendedor, tiene un mejor comportamiento, es puntual, hace mejor su trabajo, o sea que hablar sobre el salario emocional es bien interesante, o comunicar. ¿Y qué es el salario emocional? Es todo lo que hace también la empresa adicional a pagarle un salario a los colaboradores. ¿Cómo qué? Como por ejemplo cubrir por medio de la ARL, extender la cobertura a segundo grado de consanguinidad, no solamente al cónyuge, sino también a un padre, a los padres de los colaboradores o también hasta los hijos de los colaboradores. Entonces también eso es salario emocional. Otro salario emocional o otro aspecto que hace referencia al salario emocional es cuando las empresas invierten, por ejemplo, y les dan kits escolares a los colaboradores, para los hijos de los colaboradores. Entonces, esto es algo que es adicional, es un valor agregado que le da la compañía a los colaboradores en términos de salario emocional. Otro aspecto es, por ejemplo, el promover que dentro de la empresa hay algo que se llama carrera profesional o carrera institucional. Es decir, que un operario que inicia cargando cajas dentro de la empresa puede, si se capacita, si se forma y si hace bien las cosas el día de mañana, puede ocupar un cargo administrativo o, ¿por qué no?, directivo. En ese sentido, eso es hacer carrera institucional, carrera empresarial, cuando las personas tienen la posibilidad de ascender fácilmente. Pero fácilmente no es que porque el hecho es solamente estar, sino también en la medida que el colaborador se eduque, haga las cosas bien, aprenda, sea propositivo, presente proyectos, etcétera, pueda haber
los jefes la posibilidad de ascenderlo. O cuando se abra una vacante laboral dentro de la empresa, en el área administrativa, primero se tenga en cuenta a las personas internas de la empresa. Y eso hace que las personas se motiven para trabajar allí y eso es otro aspecto del salario emocional, porque ven la posibilidad de ascender dentro de la misma compañía. Hay muchos aspectos que se hablan dentro del salario emocional y que se hacen dentro del salario emocional y que eso es necesario comunicarlo o hacerlo a través de las comunicaciones, pues con la estrategia con la táctica del endomarketing. ¿Okay? Otro aspecto bien importante es realizar comunicaciones o endomarketing en términos de la presentación de proyectos. Es importante dentro de las comunicaciones emitir comunicados donde se instruya a todos los colaboradores cómo presentar proyectos a sus jefes. Esto es importante. Muchas veces de los colaboradores están haciendo sus actividades cotidianas laborales teniendo muy buenas ideas, pero nunca las comunican porque no saben presentar proyectos. Pues una labor el área de las comunicaciones en términos de endomarketing es diseñar piezas promocionales donde incentiven, no solamente incentiven al personal a presentar proyectos, sino que instruyan, es decir, que enseñen a través de un contenido procedimental, donde les digan 5 pasos para presentar un proyecto a tu jefe, etcétera, ¿sí? De hecho, es un contenido que tengo en el blog, en la página mía, donde hay como 12 pautas para presentar un proyecto a tus jefes, ¿sí? Ese contenido ha generado mucha interacción en nuestras redes sociales, porque realmente es algo que se debe realizar y más que todo dentro de las comunicaciones, dentro del departamento de comunicaciones. En términos de endomarketing, 10 o 11 aspectos que se debe tomar dentro del endomarketing es innovación en el trabajo. Entonces, generar publicaciones para innovar, para que todos innoven en los procesos y procedimientos que están ejecutando día a día. Muchos saben que lo que hacen día a día dentro de la empresa se podría hacer de mejor manera y en menor tiempo posible, de otra forma. Y en ese sentido, pues se debe hacer comunicaciones apoyando este aspecto, que las personas innoven en el trabajo, no solamente en los procesos y procedimientos, sino también en desarrollo de producto, sino también en la generación de captar público, que es muy importante. Penúltimo aspecto que tengo para decir sobre el endomarketing y que se debe tener en cuenta dentro de las comunicaciones es la procrastinación. La procrastinación, se los voy a escribir por el chat. La procrastinación habla sobre, o es promover que las personas no posterguen actividades que son necesarias o importantes. Recordemos que todo colaborador debe tener 3 aspectos bien importantes en términos de las actividades que debe realizar. Y una cosa es urgente, otra cosa es prioritario o importante, y otra cosa es urgente, prioritario, importante, y la otra es necesario, ¿sí? Hay actividades que son urgentes y que no pueden dar espera, pero los colaboradores a veces hacen otras actividades determinando el urgente o dejándolo para después. Entonces, es importante que todos los colaboradores sepamos qué es lo que es urgente. Y lo que es urgente es urgente. Lo que es urgente aplaza todas las otras actividades. Lo que es urgente es lo que hay que hacer ya, ¿sí? Lo prioritario
es lo que hay que hacer, pero, o lo que es importante, lo que hay que hacer, pero que va después de lo que es urgente. Así que lo prioritario, todos cuando tenemos actividades dentro de nuestros trabajos, es ustedes se van a ir acostumbrando en la medida que tengan sus empleos y todo esto, ustedes van a poder detectar cuál es la dinámica de su trabajo, qué es lo que tienen que hacer todos los días apenas llegan a sus trabajos, qué es lo que tienen que depurar para empezar a hacer sus trabajos. Pues también deben detectar qué es lo urgente, qué es lo importante o prioritario y por último, qué es lo necesario. Lo necesario son aquellas actividades para que el cargo funcione correctamente. Son todas aquellas actividades que se necesitan hacer cotidianamente, pero que no son ni prioritarios o importantes y no son urgentes. Así que las actividades necesarias son aquellas actividades que van de últimos, después de haber evacuado las actividades importantes y después de haber evacuado las actividades que son urgentes. ¿Sí? Esto está enmarcado dentro de la procrastinación, porque la procrastinación son las, todas aquellas actividades o todo lo que es promover para que las actividades no se posterguen, que las personas, sí, pero esto lo voy a hacer después, lo voy a hacer después, y llega el después, y no, lo voy a dejar para más adelante, y llega más adelante, no, no tengo tiempo, lo voy a dejar para más adelante, y así pasa y pasa y pasa el tiempo y termina por no hacer las cosas. Esa dinámica en las personas se llama procrastinación. Entonces se trata de promover que los colaboradores no procrastinen sus actividades y que las ejecuten y que saquen el tiempo. Ah, pero es que no hay tiempo. Sí, siempre decimos que no hay tiempo, pero hay que hacer las cosas. Ya usted determina si es una cosa que es urgente o es importante y prioritario o es necesario. ¿Ok? Eso es el penúltimo. Y como último aspecto, dentro del endomarketing que se debe tener en cuenta que dentro de las comunicaciones, nosotros los comunicadores también promovemos como táctica del endomarketing es la resiliencia. Hacer comunicaciones en términos de la resiliencia, que siempre hay crisis, que dentro de la crisis hay tres áreas o tres momentos bien importantes, que es cuando estoy entrando a la crisis, cuando estoy dentro de la crisis, viviéndola en su pleno furor, y cuando estoy saliendo de la crisis. Son tres momentos muy importantes dentro de la crisis. Y cuando hablamos de resiliencia, hay que hablar de crisis, porque son aspectos que son relacionados y de la mano siempre, porque la resiliencia habla que es la capacidad y la habilidad de todos los colaboradores o de las personas para salir avante ante tantas adversidades, ante las adversidades, ante los obstáculos, ¿sí? Salir adelante ante los obstáculos, ante las adversidades, es esa habilidad. En ese sentido, el Departamento de Comunicaciones puede ejercer comunicaciones en términos de endomarketing en función de la resiliencia, capacitando a las personas que sean resilientes, ¿sí? Recuerden que si bien dentro de la crisis hay tres momentos, pues también es conocido tres tipos de personas en términos de crisis, que son la persona que está en la crisis, la otra que vive la crisis y la otra que está saliendo de la crisis, que es básicamente lo mismo en términos de los momentos de la crisis. ¿Ok? Esos son los aspectos de endomarketing, chicos, y que todos estos aspectos se deben tener en cuenta en, 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 en el departamento de comunicaciones cuando hacemos actividades de endomarketing. Chicos, preguntas hasta ahí, muchachos. Muy bien, si no hay preguntas, voy a continuar. Espero no se me estén aburriendo, muchachos, porque los contenidos de hoy son demasiado importantes y se van a acordar de mí cuando ustedes estén ejerciendo, que todas estas cosas se hacen y se ejecutan dentro del Departamento de Comunicaciones. ¿Ok?
Muy bien, entonces vamos a ver el tercer aspecto, y el tercer aspecto es el podcast. Hoy vamos a ver qué es un podcast. Pues muchos de ustedes, hay algunos que cuando entregaron su blog, pues aprovecharon el espacio para subir un podcast. Otros que hicieron algunos podcasts que han hecho dentro de tareas que les han puesto a hacer los otros profes en otras clases, en otros años, en otros semestres, pues ya han hecho un podcast. Pero hay otros estudiantes que llegan a octavo semestre y no saben qué es un podcast. En el sentido de que unos estudiantes ya sepan hacer o que ya hayan hecho un podcast, no quiere decir que nosotros no debamos explicar lo que es un podcast. Y más que todo, chicos, la clase, le respondo a Natalia. La clase queda guardada en Google Calendar. Y más que todo, muchachos, cuando estamos hablando de contenidos, la generación de contenidos. Entonces, como estamos haciendo generación de contenidos, un podcast es un recurso que se debe usar también para la generación de contenidos. Pues los podcasts en Europa y en España son aquellos contenidos que están generando más interacción, más uso en los consumidores, dado que este tiene una particularidad, pero está generando más uso y más consumo dentro de los usuarios en términos de qué, en comparación de YouTube o de los videos, porque los podcasts tienen la particularidad de que lo puedes consumir, esa información, ese contenido, mientras estás haciendo otra actividad. Puedes estar saliendo a hacer deporte, o puedes estar en el gimnasio, o puedes estar haciendo tu trabajo y a la vez puedes estar escuchando un podcast. Puedes estar consumiendo contenido relevante. Lo contrario de YouTube, del video, que los videos o los tutoriales, etcétera, debes estar viendo el contenido. En cambio, el podcast solamente escuchando. Así que permite hacer otra actividad. Un podcast, como dice el archivo, pues la pieza, es gratuito. Ustedes lo pueden hacer, lo pueden construir gratuitamente. Hay muchas plataformas en donde lo pueden hacer. Lo pueden descargar, lo pueden oír en su ordenador, lo pueden guardar, lo pueden almacenar. O lo pueden dar para favorito, lo pueden enlistar. Así que es muy interesante hacerlo porque también se puede reproducir en cualquier tipo de reproductor como iPod, MP3, .wav, etc. También estos archivos se pueden enlazar, se pueden hipervincular a las redes sociales de la empresa, a los blogs, por medio de archivos de RSS, de Really Simple Syndication, que eso ya lo habíamos visto, y se pueden un canal de podcast se puede enlazar, por ejemplo, a NetVibes, para que siempre les lleguen a uno de los podcasts de Blue o lo que sea. La semana pasada, yo a ustedes les envié una tareita dentro del Classroom para analizar lo que es la cuarta revolución industrial, cómo las empresas están hoy en Colombia ejecutando o en medio de la cuarta revolución industrial. Allí les dije que había un archivo de audio. Eso es un podcast captado de Blue Radio, donde amplía la información, donde mientras ustedes estaban haciendo otras cosas, otras actividades, podían escuchar y aprender o ampliar la información del artículo que les había escrito sobre la cuarta revolución industrial. En ese sentido, fíjense que eso es un podcast y que tiene unas características muy propias. Los podcasts tienen unas cortinillas, tienen unos momentos de inicio, tienen una temática centrada general, tienen un panel, un entrevistador, y fuera de eso también tiene un entrevistado, puede tener también hasta participación de los oyentes, puede tener un cierre y una cortinilla de salida, fuera del cabezote. Puede tener también musicalización. Así que esas son las características de un podcast. Por eso se los adjunté, ampliando la información de la cuarta revolución industrial, del escrito del blog que hicimos de ese contenido, para que ustedes, no solamente ustedes, consumieran, sino también consuman muchas empresas que son clientes nuestros.
¿Cómo hacer un podcast? Pues hay siempre 4 momentos muy interesantes, muy importantes al momento de ejecutar o de hacer un podcast. Y el primero es la planeación. Siempre en la planeación, en la planificación, se debe elegir el tema, se debe distribuir cuáles son las tareas que se van a hacer. Si yo voy a ser el entrevistador, tampoco puedo ser el entrevistado, entonces hay que designar a quién voy a entrevistar, ¿sí? Se debe recolectar información amplia para poder hablar o discutir dentro de un podcast. Y también elaborar un guión somero donde marque tal vez un orden de las temáticas, unos tiempos claros, no tal vez muy elaborado. Ese es el primer aspecto para realizar un podcast, planificar. El segundo aspecto es grabar. Hay que grabar, entonces hay que ejecutarlo. Y es por medio de aplicaciones de escritorio, que hay muchas aplicaciones como Audacity, Mix, dentro de la plataforma iOS o Mac, se tiene una aplicación que viene implementada como GarageBand, entonces es muy buena. Hay los grabadores de sonido que tienen los smartphones, lo pueden hacer por allí, porque también se puede grabar muy buenas notas de audio por allí, entonces tiene muy buena calidad. Hoy los smartphones vienen con muy buena calidad de grabación de audio. SoundCloud es una plataforma importantísima, muy buena, que no solamente permite grabar y editar un podcast, sino también permite publicar el podcast y enlazarlo con sus blogs, con sus redes sociales, y así la gente puede acceder a ellos. Speaker es otra plataforma interesante, como Evox también, o sea que hay bastantes donde ustedes pueden explorar y pueden ingresar a la web para cómo escribir un podcast o cómo grabar un podcast. Yo ahí de todas maneras por el chat les acabo de copiar y pegar todas estas plataformas que les acabo de mencionar, en donde ustedes pueden hacerlas y diseñar. Solamente seleccionen, las pueden copiar y en un bloc de notas la pueden acceder a ellas. El tercer aspecto para hacer un podcast no solamente es planificar y grabar, sino también, ahí no queda la cosa, sino también editarlo, la postproducción. Y la edición habla también sobre el pietaje. El pietaje inicial, que es el recorte de aquellos aspectos que no quiero que queden dentro del podcast, aquellos espacios de silencio, aquellas respiraciones que son o la toma o toser o estornudar, cosas que se pueden pietar y que se pueden cortar y que no necesariamente debe quedar en un podcast. También pueden mejorar, reducir los ruidos, los sonidos, los sonidos ambiente, pueden añadir las pistas de musicalización. Allí también, esa musicalización, mucho cuidado con ellos, chicos, porque esa musicalización debe ser muy bajita, que sirva de apoyo, pero no que estorbe, no que le quite protagonismo a la voz, porque es que el protagonismo no es la música, el protagonismo es la voz, lo que se está hablando, la temática, pero la música no es el protagonista. La música es más una ambientación del podcast, dado que vamos a tener al público escuchándonos por 5, 6, 7 minutos, pues también está bueno que se escuche por ahí al fondo una musicalización. Así que se sugiere que el volumen sea de 5 puntos para abajo, es decir, 2, 3 o 5 puntos de volumen, no más, mientras haya intervención del contenido del podcast. Porque más allá puede estar, por ejemplo, el cabezote y la cortinilla, que no tienen que tener la misma volumen. Pues el cabezote, hablamos de esa entradilla de la musicalización del podcast y que siempre sea característico de su podcast, de su canal de podcast, que no estemos generando en cada podcast que diseñemos o que hagamos, tenga una musicalización diferente. No, la idea es que marque siempre el mismo cabezote de entrada y la cortinilla de salida, para que así genere una identidad, para que así siempre sea característico su podcast, ¿sí? Recordemos que es preferible que se exporte en .mp3, que es la extensión, o .wav, ¿sí? Que son las dos extensiones que son más globales para todos los archivos de audio
y así no vayan a tener problemas cuando vayan a exportar este producto, este contenido. Y por último, el cuarto aspecto para cómo hacer un podcast es publicar. Pues publíquenlo, súbanlo a la web, al sitio web, a sus redes sociales, publíquenlo también en el blog, hable de su podcast, enlácelo, referéncielo, envíelo a las redes sociales, referéncielo para que así tenga más alcance este producto, este contenido tipo podcast. Hay otras plataformas como SoundCloud o eBooks que pueden ayudar a compartir o a difundir su podcast. Y eso es todo, muchachos, como pues para lo que es en términos de podcast, que son las tres temáticas que íbamos a ver hoy, ¿sí? El email marketing, el endomarketing y el podcast como otro contenido, tipo de contenido que íbamos a ver el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Chicos, yo sé que fue hoy un espacio para que consumiéramos tres contenidos, pero que son importantes y que en la medida que se nos iba también acortando los tiempos para las clases, dado que esta metodología cambia por este semestre y posiblemente para el próximo semestre también pueda seguir así, no sabemos. Es necesario y yo considero pertinente que ustedes no se pueden ir sin ningún tipo de contenido. Por eso, pues yo nunca en las clases virtuales no es aconsejable durar más de una hora. Si nos demoramos 2 horas en clase, créanme que es supremamente importante, porque estos contenidos, lo que vimos hoy, son, son aspectos que ustedes con toda seguridad, muchachos, van a ver dentro de sus trabajos. Con toda seguridad que ustedes van a estar ejecutando cotidianamente como comunicadores. En ese sentido, es muy importante que hayamos consumido o que hayamos entendido y que ustedes hayan tomado apuntes sobre la clase de hoy que tiene estos contenidos que son tan necesarios para el comunicador competente del día de hoy en día. Eh, Son tres contenidos que vimos hoy y que realmente estoy seguro que les van a ayudar muchísimo y que ustedes van a tener pues como más claridad dentro de sus áreas de trabajo, poder hacerlas, cómo hacerlas y todo eso. Afortunadamente pues nos queda grabado esta presentación de hoy, esta clase de hoy, que sé que con toda seguridad les va a ayudar. Otro aspecto que necesitaba que ustedes tuvieran o algo que se iba a hablar hoy y que fue recomendado por la universidad es que ustedes supieran que el espacio de prematrículas ya está abierto. Eso no quiere decir que ustedes vayan a gastar dinero. Las prematrículas pueden hacer que ustedes pues, por lo menos separen un cupo para ustedes. No sabemos cómo vaya a ser las dinámicas, no sabemos si tal vez vayamos a tener plata o no, pero por lo menos prematricúlense porque esto les va a apartar un espacio y hace que la universidad se planifique y planifique la planta de docentes, así como planifique los espacios estructurales en términos de aulas, hace que planifique muchas cosas en términos previendo cuánto se van a matricular. En ese sentido, si ya se abrieron los espacios de prematrícula, accedan a ellas, prematricúlense, háganlo normalmente, no hagan, no esperen a que el tiempo les pase, no se ocupen si de pronto no hay plata o no, lo importante es hacer la actividad, prematricularse, que no sabemos qué medidas se vayan a implementar. No sabemos hasta ahora, recuerden que con este tiempo de crisis y de pandemia estamos viviendo el día a día y todo lo que suceda a cada momento pues apenas es algo pues que se está, sobre la marcha pues nosotros vamos actuando. Y no solamente nosotros la universidad, sino todas las instituciones, todas las empresas empiezan a adaptarse en la medida de cómo vaya evolucionando esto del COVID y etcétera. Entonces es importante para que, por favor, se prematriculen, aparten sus espacios, que, por ejemplo, en términos de pago,
pues la universidad podría, no sabemos si va a adoptar políticas. Ahorita estaba escuchando, antier, estaba escuchando la ministra de Educación, donde estaba generando conversaciones con las instituciones universitarias para que ustedes tuvieran posibilidades de pago, tal vez algunos descuentos, etcétera, etcétera, porque para nadie es un secreto que ha sido muy dura la situación y que tal vez pues ustedes requieran pues de algunas ayudas, auxilios, etcétera. Va a venir muchas cosas que todavía pues no sabemos a ciencia cierta qué medidas vaya a tomar la universidad, el Ministerio de Educación y cómo vaya a evolucionar, porque parece ser que también el segundo semestre del año pueda continuar en esta dinámica. Pues si bien apenas en esta altura del año, en abril, estamos reactivando algunos sectores de la economía que no pueden esperar más, como por ejemplo el sector civil, la construcción y todo esto, y algunos otros sectores que se van a ir nuevamente pues como estructurando, reactivando paulatinamente. Créanme que lo que es el sector educativo, académico, se va a ir reactivando, pero después de todos estos otros sectores, porque son espacios donde se aglomeran muchas personas simultáneamente y donde se puede haber vectores de reactivación de la pandemia. Entonces, es posible que parte del segundo semestre o todo el segundo semestre, o tal vez no, pues continuemos de esta forma. Entonces es importante que desde ahora pues ustedes estén preparados psicológicamente, sepan qué puede pasar y también es importante que se prematriculen, muchachos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Muy bien, chicos, entonces si no tenemos preguntas sobre estas temáticas, apenas hoy publiqué una actividad, una dinámica que van a realizar. Esta que van a realizar es de carácter individual. La siguiente sí será de carácter grupal y el resto será individuales. Esta dinámica la van a hacer individual, es una campaña real, es una campaña que pues ustedes van a tener la oportunidad de diseñar bajo las condiciones que hoy entendimos en clase, pues que ustedes diseñen su propia propuesta. Y espero pues las condiciones están siempre muy claras pues dentro del Classroom para que ustedes recurran a ella, vean pues el archivo adjunto en el que a ustedes les adjunte esto y pues que la puedan entregar. Si la quieren dejar entregar para el último día de clase, que es el 22 de abril, pues la entregan el 22 de abril, de mayo, pues la suben dentro del 22 de mayo. ¿Yo qué les sugiero? Yo de ustedes voy evacuando actividades para que no se me vayan acumulando. En ese sentido, pues ustedes evacúen esa actividad rápido, que no las dejen acumular, porque ya no va a haber más plazos ni siquiera para la última entrega, porque ya es el 22 de abril donde se cierra la clase, terminamos la clase, hacemos pase y como dice mi esposa, pico y chao. Entonces, ahí terminamos, no va a haber tiempos de nada ni nada, entonces vayan evacuando las actividades, vayan haciéndolas, la van subiendo para que no tengan después que pasar calores o vergüenzas. Lo que sí es importante es que ustedes sepan pues que también lo pueden hacer toda la entrega al final, el 22 de abril, de mayo, perdón. Nos quedan nada más 3 clases. Hoy estamos a 24, 4 clases. Entonces, en la próxima clase les daré la actividad que demanda más tiempo de ustedes. Y la tercera clase, la siguiente, o sea, el 15 de mayo, les daré la última actividad para que realicen. Para que así lleguen al PASI el día 22 de mayo con todas las entregas y podamos terminar. Que los que puedan pasar, pasen.
aquellos que han sido muy cumplidos y muy puntuales con las entregas, créanme que dentro de las valoraciones han estado eso y he sido muy fiel y muy escrupuloso con aquellos que han entregado puntual. Si merecen 5, sus entregas les he entregado sus 5. Ustedes han visto dentro de las calificaciones que les he puesto dentro del Classroom sus valoraciones de cada uno. Que si les fue mal en esta segunda entrega, en muchos casos sí les fue mal, porque no entregaron, porque cuando entregaron tarde y no entregaron completo, o les faltó, pues naturalmente su nota fue baja y más que todo en en aquellas actividades que más valoración tenía o más ponderación dentro de este segundo aspecto. Sin embargo, sin que se vayan a relajar o nada de eso, al contrario, les escribí a muchos que no bajaran la guardia, que siguieran muy bien, que estaban muy bien y que siguieran en ese sentido. Sin embargo, en algunos casos les puede quedar a algunos estudiantes por debajo de 3 para pasar la materia. Yo también guardo un espacio para lo que es la valoración cualitativa, que yo ya se los he mencionado a ustedes. Yo les guardo ese espacito donde considero todo: su desempeño, su actitud, su entrega, su puntualidad, la puntualidad no solamente para entregar los trabajos, sino la puntualidad, por ejemplo, de tener la conectividad, que eso permite que nosotros iniciemos clase rápidamente y podamos terminar rápido también. Entonces se evalúa una cantidad de cosas que son cualitativas y que también deben estar inmersas dentro de las clases, ¿sí? Dentro de la valoración final del semestre. Entonces, por ahí hay varios aspectos. Y al final, pues tenemos el PASI, que el PASI sí tiene una ponderación muy importante, donde se valoran todos los aspectos, todas las cosas que hemos visto dentro, todas las temáticas que hemos visto en clase, y que el PASI pues tiene una ponderación mucho más preponderante, porque allí vamos a ver individualmente, autoevaluarnos, de ver de qué forma adquirimos todos estos conocimientos, de qué tanto fue lo que aprendimos, porque allí se va a evidenciar claramente si lo hicieron por mí o si ustedes realmente lo hicieron, porque estoy seguro que aquellos que han hecho las actividades correctamente han aprendido bastante. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Muy bien, chicos, si no hay más preguntas, entonces no es más, no les quito más tiempo, espero que hagan las actividades. Nos vemos en la próxima clase, espero que sean más puntuales, por favor, para que iniciemos más puntual. Y muchas gracias a aquellos que ingresan muy puntual. Hasta luego, que estén muy bien, síganse cuidando, un abrazo y nos vemos, que estén muy bien. Chao. Con gusto, Simon.